Entonces, muchachos, iniciamos este nuevo tema que es abstracción de datos, ¿sí? Hasta ahora vimos abstracción recursiva, vimos de especificación recursiva de datos y programas. Ahora vamos a ir más al fondo y vamos a extraer datos para poderlos implementar. Esto va mucho más al fondo. Entonces, muchachos, cada vez que usted define un conjunto de valores, está definiendo un tipo de dato. ¿Qué quiere decir? Cuando usted, por ejemplo, define los números enteros, ¿qué está definiendo? Entonces, les muestro un poco, ¿sí? Entonces, les muestro un poco, muchachos. Por ejemplo, cuando usted está especificando un lenguaje de programación, usted dice, dentro de este conjunto están los números enteros, y esto yo lo llamé integer, lo llamé integer. Básicamente eso es lo que se hace en los lenguajes de programación, ¿sí? Bien, en un tipo de datos se definen los valores, representaciones y operaciones sobre el mismo. ¿Qué valores? Los valores hablan acerca de la representación en el computador, ¿sí? Representaciones son lo que ve el programador, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted está en un entero, ¿usted cree que el número entero está almacenado ahí en la memoria? ¿Sí? ¿Qué está almacenado realmente? Ceros y unos. O sea, la computadora entiende ceros y unos. Ahora, ¿qué ve el programador? Un número que es la representación. Pero el computador, ¿qué entiende? Ceros y unos, ¿cierto? Y las operaciones que se pueden realizar. Por ejemplo, un entero, ¿qué le podemos hacer? Sumar, multiplicar, dividir, elevar, sacar logaritmos, lo que uno quiera. Ahora, la representación de datos internamente es bastante compleja, ¿sí? Y uno como programador, ¿qué quiere hacer? Uno como programador no trata con la representación de los datos. Entonces, para hacer eso, para pasar de la representación que uno ve en el computador a la representación que ve el programador, vamos a hacer una tarea llamada abstracción de datos. Entonces, muchachos, la abstracción de datos se divide en dos cosas. Uno es la interfaz, que es lo que ve el programador, y la implementación es lo que está por debajo. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene el número entero, ¿el que le va a ofrecer a usted? No, yo puedo sumar, yo puedo restar, yo puedo dividir. Pero, ¿qué pasa? Lo que usted no ve es cómo está implementada esa suma, cómo está implementada esa multiplicación, cómo está implementada esa división. Uno no lo ve, solo lo usa, ¿sí? Bien, la interfaz de un tipo de datos dice que representa el tipo de datos, sus operaciones y las propiedades de dichas operaciones. O sea, la interfaz es lo que usted ve del tipo de datos. Hagan de cuenta que eso es como una aplicación. Una cosa es el frontend, la interfaz, que es bonita, que usted la puede ver, tocar, trabajar. Y por debajo, ¿qué está? El backend, que es la implementación, que suele ser la programación, que suele ser fea, ¿cierto? Eso es lo que usted les ofrece un tipo de datos. Si usted ve un entero, y un entero, ¿qué les ofrece? Un entero les ofrece a ustedes las operaciones y su propia representación, pero por debajo van a tener la implementación del tipo de dato, ¿sí? Bien, un tipo de dato que es abstracto se denomina DAT, que es un tipo abstracto de dato. Igual no vamos a profundizar mucho en eso. El resto del programa, fuera del tipo de dato llamado el cliente, manipula solo mediante ¿quién? La interfaz. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted diseña una función que trabaja, por ejemplo, con un entero, esa función ¿con qué va a trabajar? Con la interfaz, nunca con la implementación interna. El código del cliente es independiente de la representación si manipula los valores del tipo de datos solo a través de los procedimientos de su interfaz. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede cambiar la representación interna de un tipo de dato. Si no cambia la interfaz, el programador no se va a dar cuenta. Suponga que usted, algo muy sencillo, los enteros. Los enteros internamente tienen una representación de ¿qué? 32 bits, ¿sí? ¿Qué pasa si alguien, bueno, ya nos mamamos y decidimos que es de 64 bits? Además del tema del desborde, ¿usted va a sentir alguna diferencia en las operaciones? Ninguna. Va a sumar de la misma manera, va a restar de la misma manera y lo va a usar de la misma manera. Lo único que va a cambiar es el alcance de la representación. Es lo único que sí se va a poder ver. Pero en términos de su interfaz, las funciones que usted escribió para 32 bits van a funcionar para 64. La respuesta es sí, van a funcionar. ¿Listo? Entonces la interfaz es lo que realmente uno como programador utiliza.
Bien, muchachos, todo lo relacionado sobre el dato debe estar representado en el código de la implementación. Bueno, es lo que uno usa. La parte más importante es la especificación de cómo los datos son representados y vamos a utilizar la implementación como B, ¿cierto? Para la representación del dato B. Vamos a representarlo como techito, pero eso realmente no es que sea techo, sino esta notación que es la representación. Cuando usted en este curso vea esto, no estoy hablando de techos, estoy hablando de representación. ¿Listo? Entonces, muchachos, representación de los números naturales. 0, ¿cómo es? Sencillamente 0. Y 0, que es un predicado, ¿cierto? ¿Qué es un predicado, muchachos? Devuelve verdadero, falso. Entonces, si n es 0, devuelve true. Si n es igual a 0 y falso, sí, n es igual a falso. Y tenemos dos cositas de la interfaz. Sucesor me devuelve n más 1 y predecesor que me devuelve n menos 1, ¿cierto? Uy, aquí hay un error. Increíble. Ah, el predecesor de n más 1 es n. Bueno, no está bien, sino que está raro. Ese libro es así. Bien, tengo que cambiar eso. Esto, voy a dejar la notica acá. No me gustó. Cambiar el libro, no hay otro libro de este curso. Es lo único que hay. Entonces, básicamente cambiar. Ya sé qué hacer para un próximo semestre. No, yo los cambio, pero pues quedan para disfrute de las personas que siguen después de ustedes. O si alguien repite y lo volver conmigo, pues queda para el disfrute de usted también. ¿Sí? Representación de los números naturales, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos? En la anterior especificación nos indica cómo se representan los números naturales, no lo hemos hecho. Y a partir de la especificación se pueden escribir para la manipulación de datos sin importar su representación. ¿Por qué? Aquí hemos hablado de cómo se representan internamente. No, solo los usamos, ¿sí? Entonces, muchachos, miren esta representación. Voy a definir la operación de multiplicación. ¿Cómo defino la operación de multiplicación? X por Y. Miren cómo funciona. ¿Alguien me puede decir que... Ah, perdón, eso es la suma, qué bobo. Vamos a definir la operación de suma, ¿cierto? Porque a base de sucesor y predecesor puedo calcular una suma. ¿Alguien la ve o no la ve? No saber. ¿Alguien valiente se atreve a explicarla? ¿No? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? ¿Qué está contando? ¿Desde sucesor o no? Miren, esto es un procedimiento recursivo, ¿no? Saca todos los sucesores, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Observemos cómo funciona. Pensemos, pongámosle numeritos. Plus 5, 3. ¿Cuánto quería sacar esto? 8, ¿no? Es una suma. ¿Sí? Vamos a implementar la suma a base de sucesor y predecesor. ¿Por qué lo implementamos así? Porque es lo que nos ofrece ese lenguaje. ¿Sí? Ese tipo de datos que nos inventamos solo tiene sucesor y predecesor, no tiene más. De hecho, la representación interna de skin es esa. ¿Listo? Ahora bien, bastante ineficiente, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Observen acá, pero a nivel de procesador es más eficiente. En fin, entonces, muchachos, el sucesor, ¿cierto? Vamos a ver. Me dice, entre X y Y, si... Ay, aquí hay un error. Ah, no. Si X es 0, ¿qué me devuelve? Y, ¿sí o no? Y ahora, ¿qué dice? Aplique sucesor al plus del predecesor de XY. ¿Qué significa esto? Vamos a usarlo. Entonces, entra suc. Voy a llamarla sucesor. Entonces, X no es 0. Entonces me dice, haga plus de ¿quién? ¿Quién es el predecesor de X? 4. De 3. ¿Sí lo ven? Luego, ¿qué pasa? Vamos a aplicar la recursión. Sucesor ¿de quién? Del sucesor ¿de quién? 3, 3. ¿Sí lo ven? Luego, ¿qué va a pasar? Sucesor del sucesor del sucesor de plus 2, 3. Bueno, y muchos paréntesis.
¿Ya? ¿Lo calcula de qué forma? Correcto. Cuando usted ya se resuelve la recursión, va a aplicar sucesor x veces a y. ¿Sí? Entonces, si usted aplica sucesor x veces a y, pues está sumando x más y. ¿Vieron que con este lenguaje ultralimitado pudimos hacer una suma? ¿Sí lo ven? Aplicando sucesor x veces a y, ¿qué obtenemos? X más y. ¿Sí? Ahora bien, observen este nene. Ah, bueno. No está el de multiplicación. Bueno, el de multiplicación ahora lo vemos. Entonces, muchachos, vamos a ver posibles representaciones para los enteros no negativos. ¿Listo? Posibles representaciones. Una de ellas es una representación llamada representación unaria. ¿Sí? Entonces, observen esta representación unaria. 0 lo representamos como ¿qué? Como una lista vacía. Y n más 1 lo vamos a representar como conste de la representación de n. Entonces, muchachos, vamos a ver, ¿cómo representaríamos 3? De acuerdo a esa fórmula. ¿Cómo sería? ¿Const de qué? Numeral true. Esperen que esto se desajustó. Numeral true. Hacen una cara que da miedo. Numeral true de 2. ¿Sí lo ven? Bueno, realmente esta es la... Listo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo representaríamos este 2? ¿Cómo quedaría? Const numeral true de qué? Del const de qué? De numeral true de quién? De 1, ¿cierto? Entonces al final, ¿qué sale, muchachos? Sale una lista de qué? De 3 trues, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cómo sería 100 en esa representación? ¿Cómo sería 100? Una lista con 100 trues. Bien, muchachos, entonces aquí miren las funciones que satisfacen esa especificación. Entonces tenemos 0, ¿qué es? Y 0, ¿por qué pregunta? Si está vacía, ¿sí? Null es si es lista vacía, ¿vale? Sucesor, porque básicamente el sucesor coge el n actual y le pone const. ¿Qué está haciendo ahí? Está agrandando la lista. ¿Qué le está colocando al principio? Un numeral true. ¿Sí lo ven ahí? Esta es la lista. Y cuando haces tú const numeral true de una lista, estás agregando un numeral true. ¿Y el predecesor por qué es CDR? Es el resto de la lista. Si tengo 5 numeral trues, ¿qué pasaría con el predecesor? ¿Cuánto me quedaría? 4, porque es el resto. ¿Sí me siguen o no me siguen? ¿Sí? ¿De nuevo? Entonces, muchachos, observen de nuevo. Porque n es una lista. Recuerde que const, por definición, de f de p, ¿no? Eso viene en fundamentos de programación. Viene un valor cualquiera y luego viene una lista. Recuerden que las listas son definiciones recursivas. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso de f de p? Ahora, recordado f de p, ¿cierto? ¿Qué pasa? Vamos a definir n, vamos a definir esta representación de la siguiente manera. N, entonces tiene una representación 0, perdón, lista vacía sí, n, es igual a 0. Y const, ¿cierto? Numeral true, n, ¿cierto? Esperen, yo veo algo. ¿Cómo lo tienen? Ah, sí, sí. Realmente lo toman como n más 1. Entonces, también coloquémoslo así. La representación de 0, ¿cierto? Es esto. Y la representación de n más 1. ¿Sí me siguen acá? ¿Qué pasa a medida que yo voy aumentando el número natural? ¿Qué va pasando con la lista? Se va agrandando, ¿cierto? O sea, una lista 1 es una lista con un true. 2 es una lista con 2 trues. 3 es una lista con 3 trues. 4 es una lista con 4 trues y así sucesivamente. Vale. ¿Qué definiciones podemos tomar aquí? ¿Cómo sé si algo es igual a 0? La función is0. ¿Qué tengo que preguntar?
Básicamente si es null o empty. ¿Listo? Listo. ¿Por qué? Cero, ¿qué es aquí? Es representado como ¿qué? Como la lista vacía. Ahora bien, muchachos, la siguiente que puedo preguntar es el sucesor. ¿Cierto? El sucesor, ¿cómo lo puedo definir? El sucesor de n. El sucesor. Cons numeral true n. ¿Por qué? Si usted tiene una lista con 5 trues, ¿cuál es el sucesor? Una lista con 6 trues. ¿Y cómo hace la lista con 6 trues? Cons numeral true, la lista que tiene. ¿Sí? Eso viene de FDP, ¿no? Eso, acuérdense de fundamentos de programación. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, ¿y el predecesor qué es? ¿El predecesor de n qué es? ¿El resto de quién? De la lista. ¿Por qué el resto? Porque quita el primer elemento. ¿Sí? Si usted tiene 5 trues, el predecesor ¿qué le va a arrojar? 4 trues, ¿cierto? Resulta que decidimos representar los números así, ¿cierto? ¿Cómo harías una suma? Utilizando predecesor y sucesor. ¿Hay algún cambio con respecto a la anterior especificación? ¿Cómo hacemos la suma? ¿O da distinto? ¿Hay algún cambio? ¿Sí se acuerdan que la suma era esto? ¿Hay que cambiar algo? ¿Sí o no? No, ¿por qué no? Esa es la definición de suma, ¿sí? Coge y aplica sucesor, predecesor veces. Bueno, aplica sucesor, aplica y sucesor x veces, ¿listo? Básicamente lo mismo. Entonces, muchachos, ya les pregunto, ahora cambiamos la especificación a esas listas, ¿sí? De numeral trues. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cambia algo esa función? ¿Hay que hacerle algo? ¿Sí o no? ¿Hay que hacerle algo? ¿Y 0 cambia? ¿Cómo? No, pero I0 está definido como null o empty. ¿Sí? Ya está definido. No va a cambiar absolutamente nada. ¿Sí ven? La interfaz es la misma, pero ¿qué cambió? La especificación. ¿Sí lo ven? Cambia la representación interna, más no cambia la interfaz. La interfaz no cambia. ¿El programador se va a dar cuenta que cambió algo? No se va a dar cuenta de nada. Entonces los lenguajes de programación prácticamente son libres. Pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? El programador vive engañado, ¿sabían? Este curso le ayuda a descubrir esos secretos. No, mentiras. Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? La representación interna cambió, pero no debe cambiar la interfaz. Entonces eso va a ser uno de los puntos del taller que viene, ¿sí? Que yo les voy a dar una especificación y les voy a dar 3 o 4 representaciones. Ustedes deben diseñar las mismas funciones, pero ¿qué pasa? No debe cambiar ¿qué? ¿Qué no cambia? La interfaz no puede cambiar, ¿sí? Ese es el chiste de ese segundo taller, de ese primer taller. Que el primer taller va a tener especificación y va a tener esta parte de abstracción. De hecho, ya cuando terminamos esta parte de abstracción, antes de entrar a semántica, vamos a tener un taller práctico, ¿sí? Que metemos la próxima semana, ¿sí? Y ya les coloco el taller número 1, ¿sí? Que va a ser de estos dos temas. ¿Listo? Les voy a colocar así un taller bien para que aprendan bien. ¿Listo? Thesis FLP, muchachos. Representación interna de los números de Scheme, que esa es la que vimos ahora, ¿sí? Scheme por debajo funciona puro sucesor y predecesor. Eficiente, ¿no? Realmente es eficiente, ¿sí? Tiene que ver con aspectos del procesador, ¿sí? Entonces, muchachos, esa es la representación interna de los números de ¿quién? De Dr. Scheme. Realmente cuando uno tiene un 5, por debajo, ¿qué está haciendo? Aplicando a 0 sucesor 5 veces. ¿Sí lo ven? Alarmante, ¿no? Lo que hace el lenguaje de programación por usted y ustedes agradecidos no lo quieren, ¿sí? Ustedes no quieren ese lenguaje, no, muchachos, muy desagradecidos. Esta es la representación que utiliza la librería PicNum. ¿Han escuchado PicNum en Java? Para inventar números grandes. Bueno, es una librería que permite representar números muy grandes. ¿Qué pasa con los números muy grandes y los tipos de datos que conocemos? ¿Qué problema hay? Se desbordan, ¿no? Llega un punto en que no puede representar más.
hasta el double se desborda, ¿cierto? Lamentablemente, ¿sí? Entonces, los números son representados con en base n, para algún entero grande n. Dicha representación es una lista que contiene números entre 0 y n-1. Observemos. Si n es igual a 0, ¿cómo lo representamos? Como una lista vacía. Y cons rq, ¿cierto? Donde n es igual a qn más r, donde r está entre 0 y n, donde r básicamente es un residuo de la división entre q y n, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Miren este. Vamos a seleccionar una base arbitraria, que es 16. Por ejemplo, 1, 2. ¿Cómo podrían representar esto? Como 1 elevado a 16 a la 0 más 2 por 16 a la 1. Miren cómo es el 258. 2 por 16 a la 0 más 0 por 16 a la 1 más 1 por 16 a la 2. Es una representación en base, que es la que utiliza la representación big num por debajo. ¿Sí? De esa manera se pueden representar números grandes. ¿Sí me siguen allí? Realmente así funciona big num por debajo. ¿Sí? Lo siento pues si pensaba que la librería da números tan grandes así tan fácil. ¿Sí? Realmente es una trampa. Entonces, muchachos, preguntas sobre esa representación. Ahora, ¿cómo hacemos ahí un sucesor? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el sucesor de 33? Pues 34, ¿no? ¿Cómo represento el 34 ahí? ¿Cómo sería el 34? ¿Cómo queda? 2 por 16 a la 0 más 2 por 16 a la 1. Consulten y vean que es verdad, ¿cierto? ¿Sí lo ven? ¿Y cómo entonces le haríamos para representar ese sucesor? ¿Ustedes qué dicen? Pues se le sumaría 1 al primer elemento, ¿cierto? Pero, ¿será que eso se puede hacer eternamente? ¿Sumarle 1 al primer elemento siempre? ¿Será que se puede? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese R? ¿Qué pasa con ese R? ¿Qué pasa con ese R, muchachos? Tiene que estar entre 0 y menor que n. ¿Qué pasa si r es igual a n menos 1? ¿Qué tenemos que hacer realmente? ¿Qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, ustedes tienen, miremos este caso, ¿sí? Realmente, para representar 15, ¿cierto? Yo podría poner 15, una lista con 15, que esto es 15 por 16 a la 0, que da 15, ¿listo? Este sería, ¿cómo haríamos para representar 16? Que sería el sucesor. ¿Cómo sería 16? Sería 0, 1, ¿sí? ¿Sí lo ven? ¿Por qué? 0 por 16 a la 0 más 1 por 16 a la 1. ¿Sí lo ven? Entonces, hacer una función de eso será fácil. ¿Verdad que ustedes la hacen botada? ¿Qué piensan? ¿Está regalado? ¿Para un examen está buena? ¿No? Entonces, muchachos, esa representación es buena para números grandes, pero ¿qué pasa con las operaciones? Es compleja de implementar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si el software utilizara eso por debajo? ¿El programador se daría cuenta? No, ¿cierto? No hay problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque la representación interna es así, pero ¿qué pasa con la interfaz? Sigue igual, ¿cierto? Esa es la magia de esto, muchachos. Los lenguajes de programación pueden representar las cosas como quieren, pero ¿qué es lo que ve el programador a la larga? ¿Qué es común en todos los lenguajes? La interfaz, la suma, la resta, la multiplicación es común, ¿sí? En los diferentes lenguajes de programación. ¿Sí me siguen? Bien. Por ejemplo, les comento, hay un lenguaje de programación que todo lo representa como objetos. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado? No. Ya voy a utilizar tipos de datos. Hay un lenguaje que es orientado a objetos puro. Se llama Ruby. ¿Sí? ¿Han escuchado de Ruby? Entonces, ¿qué pasa con Ruby? Absolutamente todo es un objeto. Entonces, internamente el 1 no es un 1, es un objeto. Les muestro para que se den cuenta de estas maravillas de la programación. ¿Sí? ¿Cierto que esto es difícil de vender? Yo estoy tratando de vender como un producto malo. Entonces,
rpl.it. Voy a mostrarles la magia de Ruby, ¿cierto? Para que lo amen. Voy a mostrarles la magia de la señorita Ruby, ¿cierto? Tiene nombre de novela y todo, pero realmente es muy bueno, ¿sí? Ruby, llama el lenguaje de programación. Es una maravilla, ¿sí? Sí. Ah, no, eso es que no es tipado, eso es otro cuento. Eso internamente es un número. Pero miren cómo lo representa A igual a 1, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Pero vamos a hacer una cosa. O a punto, ya les digo. Vamos a ver qué propiedades tiene esto. A punto, miren esto. Hacer, esperen, yo miro qué tiene. Ah, ya. Miren este. 5.times, ¿cierto? Voy a hacer un put, una impresión. Puts, bla, bla. Entonces miren acá. Funciona. Bueno, pero en segundo miro algo. Times Ruby. Esperen, muchachos. Calma, calma. Es que me olvidó algo del bloque. Ah, do. Es do. Y no es con paréntesis, lo siento. Do, end. Miren esto. Observen. ¿Qué vieron ahí? 5. 5. ¿Y 5 qué es? 5 qué es? Un supuesto número. Pero yo estoy haciendo punto algo que es cómo está funcionando. Como un. Entonces eso internamente será un número. Muchachos, eso internamente es un objeto. Esto es un lenguaje puro orientado a objetos. Es una maravilla, ¿sí? Es un lenguaje para querer, ¿sí? No, realmente es fácil. Es como Python, ¿sí? Y es muy poderoso. Hay algo que se llama azúcar sintáctico, que se refiere a escribir código de una forma abreviada. Por ejemplo, azúcar sintáctico ustedes lo ven, muchachos, todo el tiempo. Por ejemplo, ejemplo de azúcar sintáctico es esto. Esto es un for. Esto es una manera de escribir un for más abreviado. Eso se llama azúcar sintáctico. Gracias, ese es. Esto es azúcar sintáctico. Me prestó el ejemplo perfecto. Por ejemplo, yo escribo A igual a más 1. Una forma de azúcar es A más más. ¿Qué es azúcar sintáctico? Escribir de forma abreviada el código más grande. Eso todos los lenguajes de programación tienen eso, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué vende ese 5? Ese 5 no es un 5 de C++, no es un 5 de Java, no es un 5 de PHP, ¿sí? Bueno, el 5 de PHP no cuenta, ¿sí? Es un objeto, ¿sí? Entonces, muchachos, por ejemplo, miren acá, si yo cambio a 3, ¿qué pasa? ¿Lo hace? 3 veces. ¿Sí lo vieron? ¿Qué tal esto? ¿Alguna vez han pensado que uno podía programar así? Entonces, muchachos, la idea de este curso es abrir su mente con respecto... Sí, parezco de vendedor de redes de multinivel, pero este curso es para abrirle la mente con respecto a los lenguajes de programación, ¿sí? Esto es un lenguaje, ¿cierto? Pero ¿qué cambia con respecto a C++, a Java y a Scheme? Que es lo que ustedes más o menos han visto. ¿Qué cambia? La representación de los tipos de datos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en C podría hacer eso, 5 punto algo, ¿no? Le va a soltar un error. O en Scheme llamar 5 como función. ¿Qué pasa si yo hago eso? ¿Qué le va a decir él? ¿5 no es? No, eso no es una función, ¿cierto? Si yo digo 5 y le envío un argumento, eso no tiene sentido en Scheme. Pero en este lenguaje sí tiene sentido hacer eso, ¿sí? ¿Sí lo ven las diferencias? Es para que ustedes vean el mundo de lenguajes que hay. Y eso es lo que este curso trata de venderles, ¿sí? Aunque sea un requisito para graduarse, pero es lo que le trata de venderles, ¿sí? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Sentimientos? ¿Preguntas? ¿No? Ok, sigo. Bien, muchachos. Entonces, en este lenguaje de programación se les ocurrió, pues, ponerlo así, ¿cierto? La representación interna de la librería BigNum.
Entonces, muchachos, nosotros vamos a implementar nuestros propios tipos de datos, ¿sí? Vamos a implementar nuestros propios tipos de datos. Y eso va a ser gran parte del corazón del taller 1. Yo voy a inventarme especificaciones y representaciones, ¿sí? Y ustedes las van a implementar. Esa es la idea. Bien, muchachos, cuando es usada la abstracción de datos, los programas tienen propiedad de independencia con respecto a la representación. ¿Por qué? ¿Por qué esto se da? ¿Por qué esto se da, muchachos? ¿Por qué esto se da? Es lo que acabamos de ver. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa función sucesor? Yo la llamo ¿y qué? El programador no se da cuenta, ¿sí? Uno como programador está usando lo mismo, no se da cuenta del cambio. Se presentan estrategias para representar tipos. Y ahora vamos a ver un tipo de dato que se llama ambiente, que eso es fundamental para lo que viene, ¿sí? Un ambiente asocia un valor con cada elemento de un conjunto finito de variables. Las variables en los lenguajes de programación viven en los ambientes, ¿sí? Ese es el nicho de las variables, ¿sí? Es la casita donde viven ellas, ¿sí? Entonces, ahora viene la palabra ambiente, ¿sí? Donde viven las variables, ¿sí? Y un ambiente puede ser utilizado para asociar los valores con sus valores de implementación en lenguaje de programación, ¿cierto? Eso se le conocen como ambientes, ¿sí? Dependiendo del paradigma de programación que uno esté andando, los ambientes varían de acuerdo a lo que uno está haciendo. Por ejemplo, en un paradigma declarativo funcional como el Dr. Scheme, ¿sí? El ambiente es un conjunto de valores, por lo tanto etiquetados, por lo tanto no se pueden cambiar. ¿Qué es el ligue? Es ponerle una etiqueta a un valor, ¿sí? Hagan de cuenta que su perrito le puso X. ¿El perrito va a cambiar? ¿Ustedes cómo harían? O sea, en un lenguaje declarativo no se puede hacer eso. Ahora, en un ambiente imperativo, que es el que estamos acostumbrados, o imperativo orientado a objetos, ¿cuál es la diferencia? Que son referencias, ¿sí? Realmente uno tiene son referencias. El ambiente es referencias. ¿Qué es una referencia? Es un apuntador hacia un valor. ¿Qué cambia realmente cuando usted hace asignación? Cambia el apuntador, ¿sí? Lo que cambia es el apuntador. Así funciona un lenguaje imperativo. ¿Ustedes han escuchado el garbage collector? ¿El recolector de basura? ¿Por qué los lenguajes de programación imperativos como C++, Java, Python necesitan, bueno, Python sí, ¿por qué necesitan recolectores de basura? ¿Por qué razón? Porque cuando usted hace asignación, usted está dejando abandonado a alguien. Es como cuando usted tiene un perrito, ¿cierto? Y el perrito usted le llamó X, pero a usted no le gustó ese perrito. Entonces, ¿usted qué hace? Bota el perrito y se compra otro perrito, ¿sí? Y a ese le pone X, ¿sí? Soy muy cruel, no hagan eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar con el perrito que quedó solito? Tiene que pasar por una limpieza del garbage collector. Un ejemplo tan horrible, ¿no? ¿Qué pasa, muchachos? Si no hubiera garbage collector en los lenguajes de programación imperativos, como C++, Java, etcétera, etcétera, la memoria se satura de variables, ¿sí? Si la memoria se satura de variables, ¿qué pasa? Pues hoy en día no es tan importante, pero hablemos de programas grandes. Se come la memoria del PC, literalmente se la come, ¿sí? Es como Chrome parece que no tuviera eso, ¿sí? ¿No has escuchado de Chrome? Realmente Chrome es por unos procesos internos, que el problema de Chrome de hecho es de garbage collector. Pero es que en los navegadores es muy difícil saber cuando una pestaña está inactiva o un proceso está inactivo, es complicado, ¿sí? Realmente, o sea, todos los navegadores sufren de ese problema, del garbage collector. Un garbage collector es saber que un proceso o una información ya no, o sea, tengo que quitarlo, pero es difícil saber, muy difícil. Entonces, no le echen la culpa a Google, realmente el problema es complicado. El problema del garbage collector en C++ también es complicado. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de los constructores y los destructores? C++ tiene esa característica de que el programador puede decidir cuándo destruir la información. Java tiene su propio garbage collector, pero ¿cuál es el problema con el garbage collector de Java? Le agrega tiempo de ejecución. Es como si el garbage collector es un hilo que todo el tiempo está verificando las variables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted cambia un valor de una variable, ese valor queda huérfano. ¿Qué hace el garbage collector? Lo saca de memoria, ¿sí? O cuando un objeto deja de usarse, el garbage collector puede sacarlo de
de memoria. Pero esa segunda es más difícil porque puede luego volverse a usar. O sea, tienen que haber seguridad que no se va a usar. ¿Sí me siguen allí? Entonces, muchachos, por eso es importante el tema de los ambientes. Es para entender cómo están almacenados los valores en un lenguaje de programación. Y eso tiene mucho que ver cómo uno los puede usar. Porque, por ejemplo, en el ambiente declarativo, pues, uno no se, o sea, no se necesita garbage collector. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no necesitamos un recolector de basura? Porque las variables están ligadas a un valor. Es un ligue, o sea, el perro se llama X y listo, se quedó. Entonces no vamos a recogerlo y llevarlo a la basura. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Bien, entonces la forma de funcionar de los ambientes depende mucho en el paradigma que uno está programando, ¿cierto? Si usted está programando en diferentes lenguajes. El lenguaje concurrente, ¿cierto? Depende de lo que uno esté haciendo. Pueden haber distintos ambientes por cada hilo o un ambiente compartido, ¿sí? Eso cambia totalmente la forma de programar. O sea, hay lenguajes concurrentes donde uno comparte el mismo ambiente. ¿Qué quiere decir? Todos los hilos comparten el mismo ambiente. Que las variables son compartidas. Pero hay lenguajes de programación concurrentes que cada uno tiene su propio ambiente, ¿sí? O sea, cada hilo tiene su propio ambiente. Y existen mecanismos pues para hacer comunicación de variables, que eso es ejecución dirigida por los datos. Entonces, muchachos, dependiendo, o sea, uno realmente aquí en ingeniería de sistemas, uno piensa que la única forma de programar es orientado a objetos, ¿sí? Realmente porque la mayoría de soluciones que las hacemos orientado a objetos. Y Skin es como una rata por ahí que hay que pasar, ¿cierto? Algo feo. Yo que a ustedes en programación, ustedes les dije que les gustaba. Los de disqueta me dijeron eso el semestre pasado que les gustaba Dr. Racket. Mentiras, estoy diciendo mentiras. Entonces, ¿qué pasa con Dr. Racket, muchachos? Es una forma distinta de programar. Skin es una forma distinta. ¿Por qué a uno le choca? Pues primero, y lo puedo decir aquí en el video, en esta carrera hay un problema de diseño curricular que supuestamente solucionan con la reforma. ¿No han escuchado algo de la reforma curricular? Eso lleva 7 años, pero ya parece que por fin llegaron a un acuerdo en Cali. Eso va a afectar aquí la sede. De hecho, van a haber 2 fadas. ¿Sí? Uy, eso, ojalá alcance a los, va a ser delicioso. ¿Sí? Voy a disfrutarlo mucho. Voy a poder profundizar en cosas que quiero hacer. Bien, entonces, muchachos, ¿qué pasa? Con respecto a eso, a la estructura curricular, lo que pasa es que ustedes tienen, lo que pasa es que uno como ser humano, uno tiene una cierta resistencia a los cambios, ¿sí? Entonces usted sabe programar orientado a objetos y todo le funciona ahí, pero yo le llego a usted vendiéndole funcional. ¿Qué va a pasar? Va a haber un choque mental, ¿sí? Lo que pasa es que cuando ustedes en el colegio le enseñan programación, ¿cómo les enseñan? Procedimental o orientado a objetos. Y usted aprende que la variable usted la puede cambiar cuando se le dé la gana, ¿sí? Pero si usted aprendiese bajo un enfoque funcional, ¿qué pasaría? Cuando yo le digo que la variable se puede cambiar, va a haber un choque también, ¿cierto? Ahora, muchachos, para ustedes ser unos exitosos programadores, hoy en día es importante saber programar en distintos paradigmas. ¿Por qué? Nuestra tecnología avanza mucho. Resulta que en los ambientes distribuidos uno no puede programar de forma imperativa, ¿sí? No es la forma más eficiente de distribuir un proceso, ¿sí? Realmente uno trabaja de forma concurrente, ¿sí? Uno piensa en procesos que se comunican, de hecho, ¿sí? Pero pensar así es muy distinto a pensar en un programa que va por línea, que es el imperativo. ¿Sí me siguen allí? O por ejemplo, programar en Prolog. ¿Se acuerdan que les mostré Prolog? En Prolog, ¿qué pasa? Usted pone una base del conocimiento y pone consultas. ¿De alguna manera usted le dijeron cómo hacer esa consulta? O sea, ¿cómo se hacía? ¿Usted qué hizo? Simplemente uno la plantea. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el lenguaje de programación? Le arroja la respuesta. Pero si uno estuviera en un paradigma imperativo o de orientado a objetos, ¿qué pasa? Cuando hace una consulta, ¿qué piensan hacerlo? No, pues que tengo que coger esto y verificar y hacer esto y esto y esto. ¿Sí me siguen? Son formas diferentes de pensar. Y la idea es que este curso les abra un poco la mente con eso, ¿sí? Como dicen por ahí una propaganda, abre tu mente, ¿sí? A los fundamentos del lenguaje de programación. Igual tienen que abrirla para poder pasar eso, ¿sí? Bien, muchachos, las variables pueden ser representadas de cualquier manera.
siempre y cuando sea posible chequear la igualdad entre dos variables. O sea, que si las variables tienen el mismo valor representado, debería de poderse chequear si son iguales. Si no, tiene sentido. Las variables se pueden representar mediante símbolos, cadenas, referencias a tablas o incluso mediante números. Bien, un ambiente, ya formalmente, es una función cuyo dominio es un conjunto de variables y cuyo rango son todos los valores de scheme. ¿Se acuerdan de dominio rango? Discretas 1. Discretas 1 volvió en forma de ficha. ¿Sí se acuerdan de dominio rango o no? Una función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. ¿Sí lo recuerdan? ¿Ustedes se acuerdan de una función de A hacia B? ¿Dónde irían los símbolos? ¿Dónde irían los símbolos, muchachos? ¿Dónde irían las variables? ¿En A o en B? ¿A qué es? ¿Dominio o codominio? Dominio. ¿Y B es el? Codominio. Para cada X, Y, Z, W existe un valor, 1, 2, una lista, lo que sea. ¿Sí? Entonces uno relaciona de variables a valores. ¿Sí? Variable es el nombre de identificador que usted le dé. ¿Listo? Bien, muchachos. Mucha clase por hoy, ¿cierto? Están como está. ¿Sí? Y esto, muchachos, que a esto le faltan 50 diapositivas. ¿Listo? Y no eso es todo. Después de esto viene el compilador, el interpretador que vamos a hacer y vamos a ver todo lo que está por debajo de un lenguaje de programación que va a ser nuestro lenguaje de programación. El proyecto final de este curso va a ser hacer un lenguaje de programación. ¿Sí? Ya estoy en la parte de especificar la gramática. Me gustaría que fuera algo orientado a lógica, pero tengo que mirarle el alcance, porque de pronto los coloco muy alto y queda difícil. ¿Sí? Me gustaría que fuera un lenguaje lógico, pero inventarme algo bacano para ustedes. ¿Sí? Para que lo hagan. Obviamente no va a ser un proyecto que haya hecho ni Carlos Ramírez ni Carlos Delgado antes. ¿Sí? Esa es mi característica. No me gusta repetir proyectos. Cuando repito un proyecto es porque de verdad la situación no va de otro. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos, este semestre les tengo un buen proyecto en mente, tranquilos. ¿Sí? Va a ser un excelente proyecto, donde van a aplicar todo lo que aprendieron en el curso. ¿Sí? Yo les advertí que esto era... Pero igual, ya salen de FLP y solo falta una materia más que pasar, tranquilos. Sí. Entonces, bien, muchachos. De acuerdo a la notación matemática, los ambientes se representan en conjuntos de la forma símbolo, valor, donde SXUI son símbolos diferentes y BI son los valores de scheme. Es decir, que las variables y sus valores van a ser asociados de esta manera, como conjuntos de tuplas, donde el primer elemento es el símbolo y el segundo es el valor. ¿Sí me siguen ahí? Bien, felices. Entonces, para implementar ese tipo de ambiente, vamos a tener tres procedimientos. MTM va a ser el ambiente vacío. Este ambiente vacío no contiene valores ni variables. Vamos a tener ApplyM, ¿cierto? Que va a recibir un ambiente y va a recibir un símbolo. Básicamente va a devolver el valor asociado a ese símbolo. Vamos a tener extendem, que es un ambiente extendido, que recibe una variable, un valor y un ambiente. ¿Sí? Obviamente un ambiente extendido extiende de otro ambiente. Entonces, bien, muchachos. Entonces, NTM produce una representación de ¿qué? Del ambiente vacío. ApplyM aplica una representación de un ambiente a un argumento y vuelve su valor. El procedimiento extendem produce un nuevo ambiente que se comporta tal como M, excepto en su, bueno, básicamente. Entonces, que miren ahí, estoy definiendo un ambiente. ¿Ese ambiente qué es? ¿Qué ven ahí? ¿Ese ambiente qué es? ¿Qué ven ahí, muchachos? Es un ambiente extendido que contiene AD y A6, que a su vez se extiende de un ambiente que contiene la variable Y y 8, que a su vez se extiende de un ambiente que contiene la variable X y 7, que a su vez se extiende de un ambiente que contiene Y 14 y finalmente extiende de vacío. Te van a encontrar siempre que en la recursión va a estar al final el vacío, que es la condición de parada de la recursión. Entonces, bien, muchachos,
Si yo preguntara por el valor de Y, ¿qué me devolvería este señor? ¿Qué creen? Si yo pregunto por Y, devolvería 8 o 14. 8, correcto. Es el primero que encuentro. De hecho, de esa manera, muchachos, con los ambientes, pues vamos a poder representar el alcance y ligadura de las variables. ¿Sí? Hagan de cuenta que esos ambientes extendidos se van creando a medida que usted va creando una estructura dentro de otra estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La estructura más externa va a tener D igual a 6. Otra estructura más interna, Y igual a 8. Otra estructura más interna, Y igual a 14, X igual a 7. Y la más interna va a tener Y igual a 14. ¿Sí? Ah, no, perdón, es al revés, qué bobo. La más externa va a tener el ambiente vacío. Y a medida que usted vaya internando se va, ¿cómo va? ¿Sí lo ven? Ahí me equivoqué, qué pena con ustedes. La más externa que tiene vacío. Y a medida que ustedes van agregando ambientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hace la búsqueda, ¿cómo la hace? De esta forma. Así funciona el LED. ¿Sí se acuerdan del LED? De esta manera funciona el LED. Bien, muchachos. Entonces, ya aquí ya lo tenemos en su forma de Backus Now. ¿Sí? Entonces, un ambiente expression, ¿qué es? Un ambiente vacío o un ambiente extendido. ¿Qué? Un ambiente extendido tiene un identificador seguido de un valor skin y luego una expresión de ambiente que es esta misma, ¿no? ¿Sí? De esa manera es la gramática de un ambiente. ¿Sí? Entonces, vamos a poderlo representar de varias formas. Yo aquí voy a explicar 3 formas de representación. Vamos a utilizar una representación basada en listas, una representación basada en procedimientos y una representación basada en árboles de sintaxis abstracta. ¿Sí? Lo siento, muchachos, árboles de sintaxis abstracta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo como una lista. Entonces, la representación como lista que van a ver, define en TM, van a ver que es una lista que contiene ¿qué? El símbolo en TM. Luego, el ambiente extendido que va a tener, el ambiente extendido que recibe una variable, un valor y ambiente. Entonces, tienes una lista que tiene un símbolo que dice stnm, luego viene un valor, perdón, una variable, un valor y un ambiente. ¿Sí? Viene un ambiente. ¿Cómo hacemos apply_m? Apply_m es una función que nos va a ayudar a ¿qué? De acuerdo a lo que hablé. Esa función que nos ayuda. Apply_m. Esa función ¿qué hace, muchachos? ¿Qué hace esa función tan bonita? Recibe un símbolo y un ambiente. ¿Qué nos va a devolver? El valor asociado a ese símbolo. ¿Sí? Ese nombre de variable. Entonces, muchachos, listo. Lo recibimos. Entonces, él pregunta, si el primer elemento de la lista es el símbolo en sí, ¿en qué ha pasado? Si estamos en un ambiente vacío. ¿Qué ha pasado? ¿Ah? Que el valor no se encontró. ¿Sí? Usted está tratando de buscar una variable en un ambiente vacío. ¿Va a estar? No. Entonces va a reportar un ¿qué? Un error. Va a decir, vea, esto no lo encuentro. ¿Sí? Entonces básicamente reporta un error. Eso es una función que reporta error, ¿vale? No, eso tiene mayor drama. Ahora bien, ¿cuál es, si no es ambientes en vacío, qué otro caso hay? Ambiente extendido. Pregunto, ¿el primero de la lista es un ambiente extendido? Si es así, ¿qué hace? Este LED, pues ya saben que hace definición local. Dice que la variable guardada es el segundo de la lista, el savebar es el tercero de la lista y el ambiente que extiende es el cuarto de la lista. El segundo de la lista es el primero del resto, el tercero de la lista es el primero del resto y el cuarto de la lista es el primero del resto del resto del resto. ¿Sí? Eso es de fundamentos de programación. ¿Sí? Acuérdense que una lista tiene una función recursiva, eso es fundamentos de programación. ¿Listo? Bien, muchachos, para este curso fundamentos de programación tiene que estar en sus corazones. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, hace la pregunta. Si la variable que busco es la variable que está en el ambiente, ¿qué debo devolver? ¿Cuál la variable guardada? ¿Cierto? Pues el valor. En caso contrario, ¿qué hago?
Haga un llamado recursivo a la misma función, pero ¿con quién? Con el ambiente de donde extiende. ¿Sí lo ven? Esto siempre va a llegar a extiende si no hay variable. ¿Sí me siguen? Eso es un llamado recursivo con el ambiente donde extiende. Acuérdense, en un ambiente extendido que contiene nombre de variable, su valor y un ambiente donde extiende. ¿Sí? Bien, muchachos, esta representación basada en listas, por favor vayan aquí donde dice abstracción, ¿cierto? Y van a ver una que dice ejemplos clase. Por favor, hablen esa de ejemplos clase. El archivo que dice, eso ya es clase 4, eso que dice ambientes listas. Ábranlo, por favor, muchachos. Ambientes listas. Entonces, ambientes listas, muchachos, vayan allí. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ábranlo, pues, muchachos. Abran su doctor Racket. ¿Usted ya lo tienen instalado en casa? Sí. Si no lo han instalado, acuérdense de instalarlo. Entonces, muchachos, vamos a ver cómo trabaja la representación basada en listas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un ambiente vacío? Es una lista que contiene el símbolo vacío. ¿Qué es un ambiente extendido? ¿Qué recibe un ambiente extendido? Tres cosas. Un símbolo, un valor y un ambiente donde extiende. ¿Sí? Puede ser vacío o extendido. Ahora, ¿qué pasa, muchachos? Hace una lista con el símbolo extend bar y coloca ¿quién? A la variable el valor y el ambiente donde extiende. Ahora, apply m, pues lo que les acabé de explicar, ¿cierto? Aquí está la error, pues ya que funciona. Y miren, vamos a probar esta señorita, ¿sí? Entonces, observen. Esto es una belleza. ¿Sí? Muchachos, ¿no están disfrutando este curso? No. Tienen que aprender a querer la carrera. Mejor. No, mentira, estoy pidiendo demasiado. Entonces, muchachos, ¿qué pasa ahí? El ambiente, ¿cómo se va a representar internamente? Esto no lo ve el programador, obviamente. ¿Cómo va a representarse internamente? Como una lista. ¿Sí? Si ven, esto es una lista. ¿Sí? Ahora bien, yo aplico las funciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a devolver este? D. ¿Qué devuelve este? Dígame qué devuelve cada respectivo. Este devolver 6, este devolver 8 y este devolver error. Miren acá. No he encontrado. ¿Sí lo ven? No he encontrado. Entonces vamos a comentar ese señor que falla. Entonces, muchachos, vamos a ejecutar. No muestra. Ah, bueno. Esto le da la chiripiorca, entonces toca ejecutarlo por acá. No es mi culpa. Entonces, D y luego Y, ¿qué devuelve? 8. ¿Sí lo ven? Entonces, muchachos, hemos implementado nuestros ambientes como listas. ¿Sí? ¿Qué tal? Ya tenemos ambientes y podemos hacer lo que queramos con ellos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal, no? Entonces ustedes pueden inventar la representación que ustedes quieran. ¿Sí? Usted puede hacer, no, yo quiero una representación basada en números. Pues hágala en números. Yo quiero una representación basada en objetos. Pues hágala en objetos. Pero ¿cuál es el problema de ese tipo de representaciones? ¿Qué pasa con las operaciones? Son más complicadas de implementar. Las implementaciones de la interfaz son más complicadas de implementar. ¿Sí me siguen acá? Bien. Entonces, preguntas sobre la representación basada en listas. ¿Nada? ¿Sentimientos? ¿No? ¿Quejas? ¿Ganas de irse? ¿Ninguna? ¿Eso sí quieren? Bien, pero no lo puedo conceder. Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? ¿Cierto? Vamos con otro tipo de representación. Vamos a hacer una representación basada en procedimientos. Esto, muchachos, hay que cogerlo con pinzas, porque esto es totalmente abstracto. ¿Sí? Esta representación que viene es pura abstracta. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, la representación del tipo de ambiente tiene una propiedad importante. ¿Sí? Ahorita vamos a ver
que existe una entidad observadora llamada applyEnv. Ahorita les explico qué es observador, qué es constructor y qué es extractor, pero por ahora es una entidad observadora. Esto permite representar un ambiente como un procedimiento que toma una variable y retorna un valor asociado. O sea, ¿qué va a hacer un ambiente ahora? Va a ser básicamente algo que espera una variable y retorna un valor asociado. Es un procedimiento, entonces él espera algo, ¿sí? Bien, se define NTM y STNM de tal manera que retornan un procedimiento que al ser aplicado devuelve el valor asociado a la variable en el ambiente. Y ahora es distinto, totalmente distinto. Entonces, muchachos, observen acá. NTM es un procedimiento que retorna un procedimiento que a su vez espera ¿qué? Una variable. Pero ¿qué pasa cuando usted está buscando una variable en un procedimiento, perdón, en un ambiente vacío? Pues va a dar un miserable error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ambiente está vacío. Ahora viene el ambiente extendido. El ambiente extendido, ¿qué pasa? ¿Cómo lo construimos? Recibe una variable, ¿cierto? Un nombre de variable recibe un valor y recibe un ambiente donde extiende. El que va a retornar una función que espera un valor. ¿Qué hace acá? Espera, él pregunta, ¿esa variable que usted ingresó es la que está dentro de mí? Si es así, ¿qué retorna? El valor. Y si no, ¿qué hace? Llama a la variable applyEnv, vea, búsquelo en otra parte. applyEnv le envía el ambiente guardado y la variable de búsqueda, ¿sí? Básicamente. O sea, si no está aquí, mándeselo a applyEnv, porque es la entidad observadora, ¿sí? Ahora bien, muchachos, ¿y cuál es la entidad observadora? applyEnv. ¿Qué hace applyEnv? Recibe un ambiente y una variable guardada. ¿Qué hace básicamente eso? Como el ambiente es, muchachos, como el ambiente es un procedimiento, lo invoca y ¿qué le envía? La variable, ¿sí? Entonces yo les hago la pregunta, muchachos, aquí. ¿Cuál es la diferencia entre esta representación y la representación basada en listas? ¿Cuáles son las diferencias que vienen? Esta está basada en procedimientos, pero ¿qué pasó con la función applyEnv? ¿Aquí es más sencilla o más difícil? De hecho es más sencilla. Si ustedes recuerdan, miren este monstruo. ¿Qué pasó con este monstruo? Yo sé que tienen pereza, muchachos, pero tranquilos, esto se va a poner emocionante en algún momento. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Miren esa applyEnv. Yo ahí me tengo que preocupar. Ah, es que si el primero de la lista es tal cosa, que si el segundo de la lista es tal otra, que si el tercero es tal otra, que si el cuarto es tal otra, entonces le mando esos recursivos, bla, 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 bla. ¿Y qué pasó con procedimiento ahora? Miren este applyEnv lleno de cosas, lleno de parches, actualizaciones, bugs, etcétera, etcétera. Y miren este applyEnv. ¿Qué diferencia ven? Resulta que la búsqueda está implementada en los mismos ambientes. ¿Por qué los ambientes son qué? Son procedimientos, ¿sí? De hecho, esta va a ser una de las partes más complicadas del taller para ustedes, porque es que yo les voy a pedir una representación basada en procedimientos de alguna cosa que les ponga. ¿Qué va a pasar? Uno tiende a colocarlo como un dato. Si usted lo coloca como un dato, malo, ¿sí? Eso básicamente no es un dato, es un... Bueno, sí es un dato porque las funciones son de primera clase, pero la idea es que no lo represente como listas, ni como números, ni con nada, sino como procedimientos. Sí, porque aquí los procedimientos son funciones, son ciudadanos de primera clase, que eso quiere decir que datos y funciones son iguales, ¿sí? Existe igualdad, ¿sí? No es que los datos sean preferidos y las funciones sean como una cosa ahí que se busca. Aquí los dos son iguales. Datos y procedimientos son iguales, ¿sí? Aquí apoyamos la igualdad, ¿sí? Entonces, tanto datos como procedimientos son iguales. Ahora, haciendo aclaración de ciudadanos de primera clase, cuando yo les pido una basada en procedimientos, que eso va a pasar en el taller 1, que ya les llega la próxima semana. Entonces, es eso básicamente, ¿sí? Ya la próxima semana les llega, ¿sí? Tienen la seguridad de llegar un buen taller y una buena práctica. La próxima semana hay práctica según el cronograma, ¿no? Cuarta semana, ¿sí? Entonces, aunque me toca usar un pedazo de clase para terminar lo que falta.
Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? ¿Cierto? Entonces, para entender esto un poco mejor, por favor, en los ejemplos de clase, abran el que dice ambientes, especificación, perdón, este no es, ambientes, list, procedimientos. Abran ese coso. Entonces van a observar las grandes diferencias, ¿sí? Son muy diferentes. Entonces, muchachos, ambientes, procedimientos. Entonces, muchachos, observen acá, ¿cierto? ¿Qué ven ahí? ¿En qué es? En es un procedimiento que retorna un procedimiento que espera una variable y cuando lo ejecuto, ¿qué pasa? Me retorna un error. ¿Por qué retorna error? Porque al intentar en buscar una variable en un ambiente vacío, pues no está. ¿Qué debe retornar? Un mensaje de error. ¿Estamos aquí? ¿Estamos bien? ¿Son personas y personas felices? ¿No? Ay, sí, me he olvidado que deben colocarle la NOPL. Es el lenguaje del libro. Por eso es que se utiliza Dr. Racket. Todo lo que le estaba tratando de explicar hoy al curso de discretas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que OPL es Essentials of Programming Language. Los autores de ese libro hicieron este lenguaje de programa, bueno, básicamente hicieron este módulo de Dr. Racket para poderlo utilizar para el libro. Por esa razón utilizamos Dr. Racket en este curso. ¿Sí? Ahorita van a darse cuenta cuando veamos la librería CLGen que pertenece a ese lenguaje, los grandes beneficios que hay. ¿Sí? Ahora, si usted quiere hacer esto en Java, pues hágase un curso de procesamiento de lenguaje natural y luego hablamos. ¿Sí? Entonces, bien, muchachos, porque es que toca coger ese código que usted escribe y procesarlo y después para poderlo hacer ejecutable. Aquí uno escribe el código y él solito ejecuta. ¿Sí? Va a ser muy delicioso. No, básicamente eso es un mensaje de error que va a ser titulado apply m. No encuentro la variable, no encuentro pues binding, es una coincidencia para la variable switchback. Eso es básicamente un mensaje de error, pero lo que es abstraer de ahí, eso es un mensaje de error. ¿Sí? Bien, muchachos, recuerden que existe en la procedimental siempre existe una función observador, ¿sí? Y uno implementa de acuerdo a la función observador, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en la práctica de la próxima clase. Entonces, bien, muchachos, STNM. Miren STNM. ¿Qué hace STNM? STNM, pues es un procedimiento que recibe tres cosas. Una variable guardada, un nombre de variable, un valor y un ambiente donde extiende. ¿Sí? Eso es. Entonces, eso a su vez retorna una función que espera ¿qué? Un valor, ¿sí? Una variable, un símbolo básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Si ese símbolo es igual al que tiene almacenado, pues bueno, encontramos. Entonces, ¿qué hago? ¿Devuelvo el valor? ¿Sí? O sea, si encontré la variable en el ambiente, no, pues devuelvo el valor. Y si no, pues ejecuta el procedimiento observador ¿con quién? Con el ambiente donde yo extiendo. Entonces, muchachos, apply en es esto. Muchachos, ¿qué observan aquí con respecto a la anterior implementación? ¿Qué pasó ahí? ¿Hay algún cambio? Miren el anterior. ¿Hay algún cambio? ¿Cambió algo? ¿El programador notó diferencia? Miren cómo definir ambiente ahí. ¿Sí lo ven? ¿Hay algún cambio con respecto a al de listas? No. Y eso es lo que debe pasar en el taller 1. ¿Sí? Que usted va a implementar ese tipo de dato y ustedes deben encontrar que tanto para implementación 1, implementación 2 e implementación 3, que son los data types, no va a haber cambio alguno, ¿sí? Es el mismo mico, pero por debajo es diferente, ¿sí? O sea, el mismo mico con la misma piel, usted le cambió lo de las metrallas, ¿sí? Pero sigue funcionando igual el mico, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? Miren eso, wow, y entonces hay que, miren lo que pasa ahora, ¿sí? Miren mi E, ¿qué es E ahora? ¿Es una lista? No, es un procedimiento, ¿cierto? Es lo que ustedes ven, ahora ya cambió, ya no es una lista sino un proc, ¿sí? Igual, eso es un tipo de dato porque de nuevo les recalco, aquí las funciones son ciudadanos de primera clase, vamos a tratar igual, ¿sí? Vamos a tratarlos bien.
no mal como los otros lenguajes. Entonces, ¿sí ven ahí? ¿Cierto? Entonces es un procedimiento, ¿sí? Y miren, yo voy a preguntar si está D. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa acá. 6. ¿Cuánto me devuelve Y? 8. ¿Sí lo ven? Y si pregunto por C, un miserable error. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, no importa cómo usted represente internamente los tipos de datos, las interfaces deben funcionar exactamente iguales. Que es lo que, bueno, les insisto, va a pasar en el taller 1. ¿Sí? Va a haber una pequeña gramática y usted va a hacer las 3 implementaciones. Listas, procedimientos y data types, que es lo que va a seguir ahora. ¿Sí? Preguntas hasta ahora, sentimientos, ¿no? Ganas de irse, ¿sí? Mucho aprendizaje hoy, bastante. Y es abstracto, ¿no? Este curso no es como FADA. Digamos que FADA tiene una ventaja con respecto a este curso. Usted las cosas las puede palpar. Esto no, esto toca imaginarse, ¿sí? Como aplicación es que lenguaje X y lenguaje, como vimos con Ruby, ¿sí? Con Ruby, ustedes vieron que las son objetos, porque yo les mostré así. Pero ¿qué pasa con Ruby? Miren lo que yo puedo hacer. Observen. Yo les expliqué que con Ruby, ¿cierto? Buena pregunta. Yo le expliqué a usted con la señorita Ruby. Entonces, ya sabemos que internamente cómo se representan todo. ¿Cómo se representa el todo? ¿Cómo? Objetos. Entonces, ¿qué pasa si yo digo A igual a 3, puts A más 3? Realmente funciona, vamos a ponerlo como print para que no se me complique. ¿Qué va a pasar ahí? Miren lo que me va a mostrar. 6. Enil es terminación de programa. Ignoren ese enil. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ven ahí? 6. Pero si voy a otro lenguaje de programación, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a utilizar... ¿Qué lenguaje de programación utilizamos? No. Vamos a utilizar Python, que es el más sencillo aquí. ¿Sí? Python. Miren lo que pasa. Python internamente lo representa como números. Es diferente. Ese objeto que usted vio en Ruby, ese número es un objeto. Aquí es un número de verdad. Internamente la representación entera de 32 bits. ¿Qué va a pasar? A igual a 3. Print A más 3. 6. ¿Sí? Esa es la respuesta que le puedo dar. Internamente, internamente no nos tenemos que preocupar porque un lenguaje represente todo como objetos o un lenguaje represente las cosas como números. Las interfaces son las mismas. ¿Sí? Obviamente las interfaces varían entre lenguajes, pero en forma general, las interfaces, ustedes ven que, por ejemplo, los datos suelen ser las mismas. ¿Sí? Un signo de más, un por, una multiplicación, una edición, es la misma en casi todos los lenguajes. Entonces, ¿qué pasa? Cada lenguaje inventa las cosas. O, por ejemplo, como Dr. Racket, que sería más A3. ¿Sí? E internamente la representación de Dr. Racket es distinta, porque vimos que la representación de Dr. Racket es recursiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Hay que saber de que no todos los lenguajes de programación representan todo igual. ¿Sí? Hay algunos lenguajes de programación como Ruby objetos, números o representaciones recursivas como hace Dr. Racket, pero uno como programador a la larga, ¿con qué se entiende? Con la interfaz, ¿cierto? Y es lo que estamos tratando de mostrar acá. Entonces, vimos una representación basada en listas y una representación basada en procedimientos. ¿El programador vio diferencia? No, porque hizo la búsqueda y le arrojó el resultado. Y especificó el ambiente. ¿Tuvo problema? Ninguno, ¿sí? Entonces, esa es la importancia, muchachos, de ustedes entender esta parte, ¿cierto? De cómo se trabajan las representaciones en los diferentes lenguajes de programación. ¿Por qué es importante esto, muchachos? Porque uno a partir de este punto es consciente de que no todos los lenguajes de programación representan todo igual y pueden aprovechar de mejor forma lo que les ofrecen los lenguajes. En Ruby, ustedes lo vieron, ¿cómo hice ese iterador? Yo quería que lo hiciera 5 veces. 5.times do. En otro lenguaje, ¿qué tengo que hacer? For, int, bla, bla, bla. ¿Cuál es más rápido de hacer? El de Ruby. Pero el de Ruby que hay que tener claro. ¿Qué todo es?
objetos. O sea, Ruby es puro objeto, todo es un objeto, absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Esto les ayuda a generalizar los lenguajes de programación. Yo se los dije a ustedes en discretas el semestre pasado. Este curso les ayuda a generalizar los lenguajes de programación. Este curso, una de las cosas que diferencia esta carrera de muchas. ¿Por qué? Porque ustedes en muchas carreras les enseñan solo a programar. Este curso, junto a FADA, les ayuda a usted a ver lo que está por detrás. FADA lo que está atrás de los algoritmos. Y este curso lo que está detrás de los lenguajes. ¿Por qué se utiliza Dr. Racket? Porque está esa librería, ese lenguaje OPL. No hay otra razón. ¿Sí? Si usted encuentra alguna librería en C++, en JavaScript, bueno, eso no. En Java, en C++, en lo que quieran, pues el curso sí se podría dar en eso. ¿Sí? Pero es por la librería. ¿Sí? Básicamente. Preguntan, muchachos, sentimientos. ¿Ah? Bueno, entonces, quedando 20 minutos, alcanzo a entrar en lo que viene para poder sacar mayor tiempo para la próxima clase. Entonces, viene otra cosa, que es la definición de los tipos de datos. ¿Sí? Muchachos, la definición de los tipos de datos, ¿a que se caen ya el sueño? Aguanten un poquitico más, les pido un poco más de resistencia. Yo tengo 30 y miren que estoy bien acá. Ustedes tienen menos, la mayoría de aquí tienen 21, 22 y parecen viejitos de 60. ¿Sí? La mayoría son re jóvenes, o me equivoco. ¿No? La mayoría, ¿sí? Hay unas excepciones, ¿sí? Entonces, muchachos, ustedes que son jóvenes y tienen esa energía así, da pena, da vergüenza, ¿sí? Ustedes son capaces, muchachos, de ir ahora a sus casas, comerse un pollo entero, trasnochar y venir mañana como si nada. Yo no puedo hacer eso, ¿sí? Me enfermo. De hecho, si quiero no venir mañana haría eso, ¿sí? Entonces, pues, ahí está. Entonces, muchachos, miren esto. Vamos a definir una LS expression. ¿Cómo? Tres cosas. Vamos a definir, esta es la primera definición de un pequeño lenguaje. Entonces, vamos a definir tres variantes que se llaman var expression, que es un identificador, lambda expression, que es lambda, abre paréntesis identificador, y luego sigue una ls expression, y app expression como ls expression seguido de ls expression. Esto va a ser pan de cada día, así que tranquilos. Entonces, muchachos, para la representación basada en listas, ¿qué hacemos? ¿Qué construimos? Una lista. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Para ver si una variable ocurre libre o obligada, ¿se acuerdan del procedimiento anterior que era basado en listas? Cuando definíamos SLS expression, bueno, eso lo vimos antes. ¿Qué teníamos que hacer? No, pues tenemos que considerar si el primero de la lista, ¿sí lo vieron? Este procedimiento, ¿qué pasa? Es muy elaborado, ¿sí? ¿Sí me siguen? El procedimiento es muy elaborado. Entonces, ¿qué pasa? Esa definición que dice ahí, esa definición es difícil de leer, ¿no? No es natural, ¿sí? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer de forma natural, ¿sí? Entonces, vamos a introducir los conceptos de interfaces para la creación y manipulación de datos. Ahí está lo del observador, creo que está un poco adelantado, pero aquí está la explicación. La interfaz de un tipo de dato consta de procedimientos constructores y de procedimientos observadores. Un procedimiento constructor es aquel que te permite construir una especificación de un tipo de dato, y un procedimiento observador pueden ser predicados o extractores. ¿Qué es un predicado? Es una función que te retorna verdadero o falso. Y un extractor es que permite sacar algo de un tipo de dato, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Los constructores me van a poder construir un var expression, un lambda expression o un app expression, ¿sí? En esta gramática que estamos. Y los predicados, ¿qué son? Esto es un var expression, esto es un lambda expression o esto es un app expression. Eso es lo que hacíamos acá. Ay, muchachos. Muchachos, este list viene siendo un ¿qué? Un constructor. ¿Sí lo ven? Este de aquí, ¿cierto? Esto, ¿qué son? Son predicados. Recuerden que las funciones observadores se definen en predicados y extractores. Y ahora, ¿cuáles son los extractores? ¿Qué ven aquí?
el CAR, el KDR, estos son extractores. ¿Por qué? Dentro de la representación de tipo de dato que yo tengo, me permiten sacar información. ¿Sí lo ven? Entonces tenemos los constructores, que en este caso acá es el list, bueno, toda la elaboración del list. Eso es un constructor. Me permite construir un tipo de dato. Y tenemos asumimos los observadores que se dividen en dos, predicados y el extractor. Predicados es preguntar si algo es un tipo de dato, ¿sí? Y los extractores que me permiten sacar información de la estructura de datos. ¿Sí lo ven ahí? Entonces acá seguimos. Tenemos extractores. Por ejemplo, del var expression quiero extraer el identificador. Del lambda expression quiero extraer la variable que entra. Del lambda expression quiero extraer el cuerpo. De app expression quiero extraer una que se llama Rator y otra que se llama run, ¿sí? Básicamente, acá, para verlo en carne y hueso, a esto le llaman var, ¿sí? ¿Listo? Esto le llaman, a este señor de aquí le llaman var. Uy, qué feo. Les llaman var. A este identificador, ¿cómo le llaman? Bound var. Es la que entra. Y el S expresión es el cuerpo. Y a esta expresión le llaman Rator y a este le llaman run. ¿Listo? Así le llamaron. Rator y este le llaman run. ¿Sí me siguen ahí? ¿Estamos bien? Bien. ¿Se están entendiendo o no? Algo. Entonces, muchachos, observen el cambio que hay utilizando los observadores predicados y extractores. Entonces, observen. Yo puedo preguntar, si es un var expression, ¿cierto? Que recibe de una expresión, ¿qué debo hacer? ¿Debo extraer a quién? A la variable, que es la que ando buscando. Si no, y si es un lambda expression, mire lo que hago. ¿Sí lo ven? Y en otro caso, pues sería pp expression. ¿Sí lo ven cómo cambia? Esta definición es mucho más natural. Entonces, eso también es parte del taller 1. Entonces, les toca del tipo de dato también construir los observadores, que son los extractores predicados, y toca hacer los constructores. Eso es parte del taller 1. Hay bastante que hacer, ¿no? Bien, bueno. Aquí hay más. Entonces, ¿cuál es la receta general para el diseño de interfaces de datos recursivos? Incluir un constructor para cada clase de datos, regla de producción. En el caso de los ambientes sería incluir un constructor para ambiente vacío y un constructor para ambiente extendido. Y en esto de las LS expression del lenguaje en el cálculo lambda, vamos a tener una para var expression, que es una variable básicamente, otra para lambda expression y una para app expression, ¿sí? O sea, vamos a tener constructores para poder construir cada variante de la gramática. Es lo primero. Segundo, incluir un predicado para saber si algo es un ambiente vacío o si algo es un ambiente extendido. En el caso de la otra gramática, para saber si eso algo es var expression, lambda expression o app expression. Incluir un extractor para extraer cada tipo de dato. Si el ambiente es vacío, ¿habrá necesidad de crear un extractor? No. Si el ambiente es extendido, ¿cuáles serían los extractores? ¿Qué necesitamos extraer de un ambiente extendido? La variable, el valor y el ambiente donde extiende, ¿sí? Eso es básicamente lo que necesita hacer, ¿sí? Para tipos de datos complejos, pues resulta tedioso, ¿cierto? Entonces, muchachos, tenemos define, data type, ¿cierto? Bienvenidos. Les presento que el curso ya empieza de verdad con define data type, ¿cierto? Se voy a empezar el otro lunes, ¿sí? Quizá la práctica se extienda una semana más, depende, no tengo problema. Entonces, define data type, ¿qué va a pasar? Nos va a permitir definir tipos de datos complejos fácilmente. Es una de las ventajas de utilizar Dr. Skin aquí, ¿sí? Porque definir eso en C++, en Java, entonces nos va a permitir construir e implementar interfaces. Este define data type es tan ventajoso que nos va a proveer constructores, nos va a proveer observadores, nos va a proveer los observadores, que son, los observadores ¿cuáles son? Predicados y extractores. Él nos provee todo.
No tenemos que hacerlo, pero en el taller a ustedes les toca, ¿sí? En el taller a ustedes les toca. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Esperen aquí, yo veo hasta dónde... Ah, bueno, yo creo que podemos llegar hasta aquí. Voy a marcarlo. Entonces, pero me dejan terminar, carajo. Bueno, aquí terminamos. ¿Qué pasa, muchachos? No sé, lápiz hoy me traicionó. Aquí terminamos. Pues sí, ¿no? Listo. Listo. Entonces... No, porque queda como novela mexicana. Entonces, muchachos. Fin. ¿Ah? Bien. No, muchachos, toca aprender. Yo estoy en esa... Yo estoy practicando inglés todos los días. Necesito mejorarlo. Bueno, eso es muy importante. Yo les he echado la cantaleta sobre eso, a los que han visto conmigo. Ahorita, luego les he echado la cantaleta a los que no han visto. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? En resumen, ¿cuál es el resumen de hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué vimos primero? En 4 horas. Ligadura. Bueno, abstracción fue repaso, ¿no? Ligadura ahí. Alcance. De esto que pudimos saber, que existe alcance estático, programador, y dinámico, que se hace en ejecución, ¿cierto? Eso ya depende, ¿sí? ¿Qué más supimos? De variables libres y ligadas. Y hablamos un poco de la diferencia entre paradigmas, ¿sí? Cómo se maneja la ligadura y la libertad. Luego, ¿qué vimos? Abstracción de datos. ¿De eso qué podemos decir? ¿Qué hicimos en estas 4 horas, carajo? ¿Qué podemos decir? Valores y representaciones. De la cual tenemos, bueno, valor y representación interna. Que tenemos 2 cosas. Tenemos una interfaz que es que ve lo que ve ¿quién? Programador, como les mostré en el caso de Ruby. Y tenemos también la implementación interna, ¿no? Que esto sí no lo podemos ver, ¿sí? Cada lenguaje lo maneja a su manera, ¿sí? Bien, ¿qué más vimos? Vimos algunas estrategias, obviamente hay muchas, pero aquí ilustran qué estrategias vimos. Estrategia de representación, ¿no? ¿Qué vimos? ¿Cuál es la estrategia de representación vimos? Listas, ¿cierto? Y procedimientos, ¿cierto? ¿Qué características tienen estas cosas? Que sin importar la representación, la interfaz, ¿qué pasa? No cambia, ¿sí? Eso es lo importante. La representación no cambia. ¿Listo? Después de eso, ¿qué vimos? Después de eso, ¿qué vimos? Bueno, los ambientes son ejemplos, pero vimos algo de definición de ambientes. Ok, ¿qué son? Bien, muchachos, ¿qué más vimos hoy? Que deben utilizarse constructores y para facilitar la implementación, ¿cierto?, de la interfaz, ¿qué se utiliza? Constructores y observadores, que tenemos predicados y extractores. Ese es el resumen, pues, de hoy, ¿sí? Eso es todo lo que hicimos hoy, muchachos. Deben sentirse bien, orgullosos. Tengo miedo. Listo. Definición. Voy a pequeñecer un poco la letra. 11. Ahora sí. Entonces, muchachos, eso es todo lo que vimos el día de hoy, ¿sí? No sé si tienen preguntas finales, sentimientos finales, quejas finales. Esas diapositivas ya con Escritura, yo todo esto lo subo mañana por la noche. O sea, los videos y esto lo subo mañana por la noche porque en la mañana a la noche estoy en Univalle Cali. Y en Univalle Cali el ancho de banda a las 8 de la noche es espectacular, ¿sí? Subo eso como en 10 minutos todos los videos.
a YouTube. Son como 4 gigas de videos que subo en 20 minutos. Entonces, sí, porque como yo estoy dando FADA martes y jueves por la noche, entonces aprovecho después. Que hay un bus que me lleva de Palmira hasta Cali a las 9 de la noche, entonces aprovecho esa hora libre. Entonces, muchachos, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Cómo? El taller yo ya los coloco la otra semana, hay una semana para entregarlo y ya. Se hacen en los grupitos que crearon. Muchachos, una flexibilidad que sí puedo dar es que si alguien habla entre grupos y sin cambiarse miembros, pues me avisan. Pero hasta, yo esas vainas las atiendo hasta esta semana. Ya después, ya la única manera es que alguien cancele, ¿listo? Que eso hay que quede quieto. Muchachos, ¿preguntas finales? ¿No? Bueno, muchachos, entonces quedamos así y feliz fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.